la casa de Dios, en donde venimos a glorificar y a exaltar el nombre del Padre Celestial. Qué gusto verlos nuevamente, un gusto de poder convivir nuevamente acá en la iglesia y poder mirarnos y poder decir que hasta aquí Dios nos ha cuidado, nos ha protegido y nos ha permitido estar acá de nuevo en su iglesia. Vamos a orar. Le voy a pedir que donde está cierre los ojos, incline su rostro y oramos para encomendar este servicio al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, porque nos has cuidado, nos has protegido, Señor, en el transcurso de esta semana, Padre Celestial. A pesar que han habido dificultades, a pesar que han habido obstáculos, Señor, tú, Padre Celestial, nos has dado la fuerza, Señor, para seguir adelante y para no desmayar. Y aquí, Señor, estamos con un corazón agradecido delante de ti y dispuestos a darte la adoración, a darte la gloria, a darte la honra a ti, Señor, porque solo tú te lo mereces, Padre Celestial. En esta tarde encomendamos este culto, Señor, a ti, lo dedicamos a ti, Padre Celestial, y que no sea para gloriarnos ninguno de nosotros, sino que sea únicamente para darte la gloria a ti, Señor, que solo tú eres quien se la merece, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias y dejamos todo el culto en tus manos, Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a continuar cantando un himno de nuestros himnarios. Es el himno número 222. Himno número 222. El título es Maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resuena hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso
eso que Dios me ama a mí. Amén, gloria al Señor. Es maravilloso pensar en el amor que Dios nos tiene, ¿verdad? Es maravilloso pensar que aún sin nosotros haber ni siquiera pensado en nacer, Él nos amó y se entregó en esa cruz por cada uno de nosotros. Él entregó su vida y gracias a ese sacrificio nosotros ahora podemos gozarnos y podemos decir que somos salvos. Y no tenemos un destino cruel y de castigo, sino tenemos un destino de salvación y de gozo junto con Él. Amén. Sí, amén. Vamos a tener una lectura bíblica. Si me acompaña ahí con su Biblia al Salmo 146. Gloria a Dios. Salmo 146. Si usted se puede poner de pie, lo puede hacer para reverencia a la palabra del Señor. Salmo 146. Dice así: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en el hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén. Vamos a continuar dándole alabanza al Señor con el himno número 477 de nuestros signarios. Gloria a Jesús. Himno 477. Paz, paz, cuán dulce paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser y en sus olas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo de mi alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por
siempre mi ser, y en sus olas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, del autor de la paz he de ver, y que el himno más dulce habré de cantar, de su paz nada más he de ser. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, y en sus ondas de amor celestial. Alma triste de rudo conflicto revés, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, y en sus olas de amor celestial. Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a tener un tiempo de bienvenida con nuestro hermano pastor Marcos. Amén. Dios les bendiga, hermanos Amén. y hermanas. En esta maravillosa tarde damos gracias a nuestro Señor porque nos regala una oportunidad más para bendecir, para exaltar su nombre y escuchar su palabra, reflexionar en ella, meditar en ella, guardarla en nuestro corazón y compartirla lo más que podamos. Bienvenidos a la casa del Señor. Nos vamos a saludar con manita levantada así. Con gran gozo y placer nos vemos una vez más. Cantamos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón, enganchándose de amor. Todos alabamos a Dios, gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos. Bienvenidos, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Amén. Allá está nuestro hermano Víctor, creo que es su sobrino, ¿verdad? Allá está con su sobrino, un niño, un joven, ya joven. Gloria a Dios. Que está con nosotros esta tarde. Bienvenido, hijo, a la casa del Señor. Gloria a a Dios. disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Amén. Bendiciones. Amén. Ahora vamos a tener un tiempo muy especial para poder darle la alabanza al Señor con los coros de avivamiento. Le voy a pedir que si usted puede, se ponga de pie, si no se puede quedar ahí también, y vamos a exaltar el nombre del Señor con los coros de júbilo. Gloria a Dios. Cuando el Señor se vuelve la cortina, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor se vuelve la cortina, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza.
se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David andaba, así como David danzaba, así como David huía en su presencia. Así como David andaba, así como David danzaba, así como David huía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Y cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que nos perseguía y mendigaba, echó a la mar que nos perseguía y mendigaba, echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y
es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti, santo es el Señor. Digámosle santo, santo, santo. Santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti, santo es Él, santo es Él, santo es Él, Señor. Dígale, santo eres tú, santo eres tú, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti, santo eres, santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Señor, Señor, eres grande más que los cielos. Señor, Señor, eres alto más que las nubes. Aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande, y por todas las edades lo será. A ti, Señor, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, gran yo soy, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi carne,
Gloria a El Jesús. Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levante su voz, dígale: muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Quiero invitarlo a buscar en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Amén. De todas las iglesias que podían haber elegido, como la iglesia de Jerusalén, como la iglesia de Antioquía, Alejandría, Corinto, Roma, Colosas, solo estas 7
iglesias de las que aquí habla, del capítulo 2 en adelante, solamente esas 7 fueron escogidas, seleccionadas. ¿Por qué ocupa Éfeso? Tenemos aquí en el capítulo 2, inicialmente, la primera iglesia. En primer lugar tenemos la iglesia de Éfeso. ¿Y por qué ocupa Éfeso el primer lugar en la lista de las iglesias mencionadas por el apóstol Juan? Y la respuesta podría ser muy sencilla y las razones podrían ser varias. Y es que en los tiempos de Juan, Éfeso era un puerto muy importante. Yo creo que hace como quizás un año, casi un año, un poquito más, enseñamos acerca de las 7 iglesias. Y decíamos que esta iglesia estaba en un lugar muy peligroso, muy concurrido. Era una ciudad muy importante de toda Asia y era conocida como una ciudad de mercado, de mercadeo, de ventas, compras, una ciudad portuaria. Y esa peculiar situación, la que tenía Éfeso, la terminó convirtiendo en una ciudad muy importante, una ciudad muy rica y una ciudad relevante de Asia en aquella época. Otro aspecto que podríamos mencionar es que nosotros podríamos mencionar es la particularidad de la iglesia. Como dije, vivía en un lugar muy concurrido. Vemos aquí en esta porción que se menciona a un ángel como destinatario. Muchos estudios en la Biblia, muchos estudiosos incluso, han interpretado que a lo que Juan denomina aquí como ángel no es más que un pastor de una iglesia, más que un responsable de una congregación, de cada iglesia. Ese es un aspecto. Hay otro aspecto que podemos mencionar, y es que el comienzo de cada una de estas 7 cartas sigue siempre el mismo patrón, utilizando las palabras: conozco tus obras. Dios, por medio de Juan, desea de esta manera demostrar su conocimiento, ese conocimiento que tiene de nosotros, ese conocimiento íntimo y cercano a la realidad de cada una de las iglesias a las que se dirige. Son de hecho sus iglesias. Otro aspecto que nos llama la atención respecto a estas cartas dirigidas a las 7 iglesias es que en cada una de ellas Juan indica o dedica las primeras palabras, si nos damos cuenta, para elogiar alguna conducta o actitud digna de alabanza, tras lo cual pasa también a exponer brevemente un mal o un incorrecto comportamiento. El mismo patrón tienen casi todas las 7 cartas. Un quinto aspecto destacable también es el modo en que termina cada carta, con una advertencia: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo cual nos otorga una idea de universalidad del mensaje expuesto en cada carta, un mensaje que trasciende a la misma iglesia a la cual está dirigida y es aplicable a todas las iglesias cristianas del mundo, independientemente de su ubicación geográfica, independientemente de la época. Entonces, como hemos mencionado, Éfeso era un centro de culto a la diosa Artemisa, nombre griego, o a la diosa Diana, como hemos escuchado quizás más, un nombre romano. Y su templo era una de las 7 maravillas del mundo clásico.
Pero pese a su innegable hermosura, a la estética que tenía, el templo era un lugar en el que sus sacerdotisas practicaban una especie de prostitución sagrada. Y Pablo comenzó enseñando la palabra en una escuela de un conocido maestro llamado Tirano. Allá lo dice en la primera carta a los Corintios. Pero estaré en Éfeso, dice Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 8 y 9. Dice, pero estaré en Éfeso, decía, hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios, decía Pablo. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, Juan, el apóstol del amor, apodado así por sus compañeros apóstoles como el hijo del trueno, ese era el apodo que le habían puesto debido a su fuerte carácter, y llegó a ser apóstol de la iglesia cristiana. Llegó a ser apóstol de la iglesia cristiana hasta que fue finalmente encarcelado por el emperador romano Domiciano. Fue exiliado, regresó, estuvo preso por 10 años, regresó a Éfeso para morir y ser sepultado ahí en Éfeso. Bien, la palabra de Dios dice en su primer versículo aquí del capítulo 2: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hermanos, la iglesia cristiana de Éfeso fue establecida por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Allá está narrado en el libro, en la historia, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entre sus dirigentes espirituales se encontraba Aquila, estaba Priscila, Apolos, Timoteo y el mismo Juan. Las así llamadas 7 estrellas son los mensajeros que representan las 7 iglesias. Cristo los tiene en sus manos, y eso significa que es Él quien controla a la iglesia. Los mencionados candeleros de oro son lámparas portátiles hechas de oro que daban luz a partir del aceite que se les ponía y aceite que llevaban en sí misma. Cada candelero representaba o representa una iglesia, y su luz, que representa la verdad, la vida que irradia cada una de esas comunidades. Recordemos que en las Escrituras el número 7 es representado como un número completo, lo completo, por lo que estos 7 candeleros representan a las iglesias de todos los tiempos. Mire, dice el versículo 2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es necesario que nosotros comprendamos que Dios está hablando a creyentes, a hombres y mujeres que han venido a Jesús, que han creído en Jesús. Dios está hablando a esta iglesia por sus buenas obras, la está alabando por su sufrimiento, por su paciencia, así como por su capacidad de discernimiento, esa sabiduría espiritual, sabiendo evaluar a los hombres que afirman poseer el liderazgo espiritual, analizando su doctrina, analizando su conducta. A lo largo de las Escrituras podemos ver que Dios no le pide al mundo que realice buenas obras con el fin de ganarse su amistad, con el fin de ganarse su perdón. El apóstol, escribiendo en su carta a su discípulo y amigo Tito,
Dice en el capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia, mire, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Así que, como hemos enseñado, nosotros no tenemos obras, no hacemos obras para tener el perdón de Dios, para recibir la salvación de Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Cristo está hablando aquí a los suyos, a su iglesia, a los que forman la iglesia en Éfeso y que ya han sido salvos. Por eso habla de sus buenas obras, no porque fueron realizadas para ganar el perdón y la salvación, sino por amor a las personas, como reflejo del amor de Cristo por el ser humano. Por eso el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso una carta y les recuerda lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Miren, el Señor comienza pues alabando a estos creyentes por sus buenas obras, y a eso añade su arduo trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre buenas obras y arduo trabajo? La palabra trabajo implica aquí cansancio, una buena dosis de cansancio. Y la palabra nos dice cómo el Señor Jesús se cansaba en algunas jornadas, en algunas caminatas que Él realizaba. Los discípulos se cansaron también trabajando con el Señor. Se cansaron por el trabajo. Ahora, la tercera cosa que menciona aquí como conducta digna y elogio es la paciencia, la cual es consecuencia o fruto del Espíritu Santo. Un aspecto mencionado es que no puede soportar a los malos. Otro aspecto a destacar es la siguiente mención cuando dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los cristianos en Éfeso tenían inteligencia espiritual o don de discernimiento para probar a aquellos que llegaban a la iglesia haciéndose pasar por apóstoles, a los cuales rechazaban de inmediato. Ahora míreme ahí el versículo 3. Dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Los creyentes en Éfeso, a pesar de haber sufrido, estaban llevando la cruz porque habían creído en el Señor Jesucristo, en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creyeron en su muerte, creyeron en su sacrificio, en ese sacrificio por toda la humanidad. Ellos sabían que ser cristiano no iba a ser una tarea fácil, no iba a ser una tarea sencilla en una ciudad como aquella en la que estaba la iglesia. Sabían que tendrían que pagar un precio por ello. Tal vez el precio de la burla, el desdén, el menosprecio de sus conciudadanos, el escarnio de desconocidos. Eso es lo que los cristianos denominamos llevar la cruz. Y que se ve, que significa sencillamente compartir los padecimientos que Cristo sufrió en la tierra. Incomprensión, escepticismo, cansancio, ataques, burla, privaciones, enemistades, todo eso, llevar la cruz de Cristo. Otro motivo de alabanza que vemos ahí hacia esta iglesia era que no había desmayado.
Durante más de 40 años desde su fundación, esta iglesia había permanecido fiel a la palabra de Dios, fiel a la palabra del Señor. En medio de dificultades y persecución, los creyentes habían persistido, impulsados no por sus propias fuerzas, sino por la obediencia y la fe en el Señor Jesucristo. En realidad, podía interpretarse que los creyentes de Éfeso no se habían cansado. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Anteriormente, él había dicho que se habían cansado, y ahora dice que no se han cansado. Bueno, esta es una de las contradicciones de la fe cristiana, o paradojas de la fe cristiana, y podemos ilustrarlo con lo que dijo aquel famoso predicador, el doctor Modi, en cierta ocasión al regresar a su hogar tras una campaña tremenda de evangelismo que le había dejado exhausto, cansadísimo, y su familia le rogó que no fuera a la siguiente reunión, pero él les dijo: me canso en el trabajo, pero no del trabajo. Miren, qué interesante. Y hay mucha diferencia, hermanos. Uno puede cansarse en la obra de Cristo, pero es algo trágico cuando usted y yo nos cansamos de la obra de Cristo. Eso es tremendo. Sin embargo, el mensaje no acaba ahí. Mire el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia estaba cansada en el trabajo, pero no cansada del trabajo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Podríamos cambiar un poquito aquí, parafraseando, podríamos decir: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tu mejor amor. Has dejado tu mejor amor. ¿En qué consiste, hermanos, el ser cristiano? El ser cristiano, amigo, hermano, hermana, significa una sola cosa: amar a Jesucristo, amar al Señor. Sin embargo, el fervor y la pasión de los efesios hacia el Señor Jesucristo habían sido poco a poco reemplazados por la frialdad, por costumbres, por tradiciones. Su pureza doctrinal y moral, su celo inquebrantable por la verdad y su servicio disciplinado no eran sustituto para el amor a Cristo que habían descuidado y lo habían relegado a un segundo lugar en sus vidas, en la iglesia. Ahí es donde se apartó del buen camino la iglesia por primera vez. No en cuanto a la doctrina, sino en cuanto a su relación personal con el Señor, dejando su mejor amor, su primer amor. La Biblia nos demuestra que Dios no desea mantener con el hombre una relación de alegua, una relación distante. Dios no quiere una relación así. Dios no quiere una relación en la que la sumisión no se note, no se evidencie para con Él, sino que desea desarrollar una auténtica relación como de padre a hijo. Es lo que Dios desea, una relación de amistad eterna, hasta el punto que la propia Escritura nos dice que desde el principio la intención de Él fue adoptarnos en su propia familia, trayéndonos hacia Él mediante nuestro Señor Jesucristo. Por eso envió a su Hijo a rescatarnos, porque anhelaba mantener con el hombre y la mujer una maravillosa relación, una auténtica relación de amor. Y hasta que nosotros no comprendamos esto,
no podremos entender la fuerza del Evangelio, el poder del Evangelio. Dios nos ama tanto, Dios le ama tanto, que envió a su Hijo para morir por sus pecados, por mis pecados, incluso los que vamos a cometer. Murió por nosotros. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa esta queja del Señor? Lo que Él estaba diciendo era: vosotros estáis abandonando vuestro primer amor, vuestro mejor amor. El Espíritu Santo había llevado a los creyentes en Éfeso a una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo, donde ellos podían decirle a Él: Señor Jesucristo, te amo, te amo. Los creyentes de la iglesia en Éfeso paulatinamente se estaban apartando de ese primer amor, de ese amor entusiasta, de ese amor entregado, de ese amor contagioso. Se estaban olvidando de ese amor. Poco a poco se estaban enfriando, aunque no se habían apartado de la fe, pero se estaban enfriando. Has dejado tu primer amor. Es difícil imaginarnos una iglesia tan dinámica, ferviente, tan llena de dones, entregada a la sociedad y sus necesidades. Los miembros de la iglesia de Éfeso en sus comienzos habían experimentado una devoción intensa y un desbordante amor por la persona de Cristo, por Cristo Jesús. Esa era la característica de la primera iglesia. Pero suavemente, lentamente, en entusiasmo por evangelizar a sus conciudadanos, con ese ímpetu, con ese fervor y testimonio personal, fue decayendo, fue desapareciendo, iba desapareciendo. La iglesia de Éfeso había llegado a ser muy poderosa por sus esfuerzos misioneros, por sus esfuerzos evangelísticos, en un área geográfica donde había cerca de 25 millones de personas. Hay muchos seguidores de Jesucristo, creyentes profundos y consecuentes con su fe, que han llegado a tener esa relación personal muy cerca con el Señor Jesucristo. Hay hermanos que muy pocos hoy en día, como en aquel tiempo, que muy pocos se ven en nuestras reuniones. De ahí surge la pregunta: ¿cuál es su relación con Jesucristo? Va olvidando su primer amor. Estamos olvidando nuestro primer amor. Y decimos ahora, si usted está escuchando esta prédica, este mensaje, debe tener esa inquietud o esa hambre espiritual. Pero ¿podría usted afirmar que ama al Señor Jesucristo? ¿O solo lo admira o le parece un personaje interesante? Porque si usted no ama al Señor, entonces no conoce la verdadera paz del Espíritu de Dios, ni la profunda y gozosa realidad de tener una relación personal con su Creador, con nuestro Creador, con el dueño del universo, con aquel que nos ha amado, con aquel que nos ama, con aquel que nos amará, a pesar de quién seamos, cómo seamos, lo que hayamos hecho, lo que hayamos dejado de ser. Una íntima relación personal con el Señor nos habilitará, nos ayudará para que todas nuestras relaciones y nuestro servicio cristiano se conviertan en gozo, en alegría, en algo puro, algo hermoso para Dios. Todo cambia en una vida que decide acercarse a Dios. Todo cambia en una vida que decide acercarse a Dios y aceptar en su corazón ese poderoso mensaje del Señor y a Cristo Jesús en su corazón. Conocer a Jesucristo es entonces amarle.
Y cuanto más le conocemos y estrecha es nuestra relación, nuestra dependencia con el Señor, mucho más le vamos a amar. Y ese amor que nace y crece en un alma agradecida por haber recibido el perdón de todos sus pecados, de todos nuestros pecados, transforma nuestra vida, transforma su vida, nos hace brillar. Y todos los que nos rodean, los que le rodean, verán ese gran cambio en su vida, a causa de los efectos de ese amor de Jesucristo, su Salvador, mi Señor, su Señor. Volvamos al texto y observemos que el Señor Jesucristo reprocha a la iglesia en Éfeso que se habían apartado del primer amor, del mejor amor, de su amor. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué es lo que debían hacer ellos? Mire el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerda, por tanto, dice aquí, la memoria, recordar. Y la memoria es tremenda, es cosa seria. Hay algunos que incluso recuerdan hasta el sabor de la leche que mamaban. Increíble. Algunos recuerdan que la primera caída que tuvieron, increíble. Algunos no recordamos más que de ahí a partir del 2015 para acá, 2018. No sé si usted tiene buenos recuerdos de su infancia, yo creo que sí. Aquí el Señor Jesucristo anima a los creyentes de la iglesia de Éfeso a recordar el momento cuando le conocieron, a recordar ese momento en que aceptaron a su Salvador. A cada uno, así como a ellos, así también a usted, a mí, nos pide recordar ese momento, maravilloso momento. Yo, por ejemplo, recuerdo el día que me entregué a Cristo. Lo recuerdo muy bien, aquella noche 31 de diciembre 1991, Instituto Thomas Jefferson en Sonsonate. Una tarde, una noche final de un campamento, le llamamos nosotros, a la iglesia a la que yo asistía le llamábamos o le llaman convenciones. Y no me olvido de esa maravillosa noche. Y me siento con un amor más fuerte. El Señor les instaba a regresar en su memoria a ese momento, a la circunstancia cuando descubrieron la felicidad que les inundaba el corazón al saberse libres, al sentirse libres de cargas, de pesares, limpios y perdonados, lavados por la sangre del Señor. Y una relación nueva establecida con su Señor Jesucristo, con nuestro Salvador Jesucristo. Y continúa Jesucristo amonestando: arrepiéntete, arrepiéntete. Hermanos, amigos, el hombre y la mujer del siglo XXI también debería librarse de ese caparazón de autosuficiencia que le cubre, de esa corteza de vanidad, de ese escudo de sofisticación, autocomplacencia. Debe librarse de esa fachada, de esa falsa piedad. Lo que una persona sin Cristo necesita es volverse a Cristo. Y cuando se encuentra con Cristo, abandonará su pecado, porque el Espíritu Santo le va a revelar su verdadera condición de pecador perdido. Entonces, en arrepentimiento va a confesar, va a abrir su alma y entregar su alma a
Jesucristo, quien puede comenzar una nueva obra, una nueva criatura en ese ser, en esa persona. Le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Recuerde, arrepiéntase, 2 palabras, recuérdalo, arrepiéntete, volverse a Él, porque si no, vendré pronto. Ahora Él dice aquí: y quitaré tu candelero de su lugar. Él aún estaba observando esos candeleros. Jesucristo no se cansa de recortar la mecha. Si ésta comienza a humear, porque desea que esa lámpara ilumine más, irradie luz, pero también puede apagarla, completamente. Cuando esa lámpara no quiere dar más luz, no quiere servir al propósito para la cual fue creada, fue puesta, fue colocada. Por eso es que nos damos cuenta nosotros muchas veces, con frecuencia, de jóvenes, que jóvenes se los ha llevado el Señor. Luego, de cristianos, de hermanos que han vuelto al mundo alejándose de Cristo, olvidando su primer amor. No estoy hablando de perder la salvación, hablo de que Dios se los lleva para que no sigan pecando a causa de su falta de entrega, de su falta de relación con el Señor. Luego Jesucristo continúa hablándole a la iglesia ahí en el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Esta palabra nicolaíta es una palabra compuesta. Nico, que significa gobernar o conquistar, y laos, que significa la gente. De ahí proviene nuestra palabra laico. No está muy claro quiénes eran los nicolaítas, pero existen varias explicaciones. Hay algunos que opinan que era una orden sacerdotal que estaba comenzando a formarse y que estaban tratando de gobernar a la gente. Otros piensan que eran seguidores de un líder llamado Nicolás. Y luego otra explicación que se ofrece es acerca de un hombre llamado Nicolás de Antioquía, un apóstata que había formado un culto gnóstico autónomo, cuya doctrina era que había de practicar el pecado, de probar el pecado para poder comprenderlo. Ese grupo se entregaba a todo tipo de prácticas con la explicación de que estos pecados no tocaban el espíritu. Y creemos que esta es la mejor explicación. Y la iglesia en Éfeso aborrecía a este grupo. Más adelante vamos a ver a la iglesia en Pérgamo, que sí los toleraba. Miren, veamos el versículo 7 para ir terminando. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí dice: el que tiene oídos, oiga. Lo que significa el que tiene un oído ungido con su sangre. No todos son aptos para escuchar la palabra de Dios. Pueden oír un sonido audible, oyen, pero no captan el mensaje, no pueden escuchar. Esta es una frase que el Señor utiliza para alertar nuestros oídos sordos. Mi estimado hermano, mis amigos, Él está hablando a aquellos que ya tienen una percepción espiritual.
Y yo pregunto esta tarde, ¿puede usted escuchar el mensaje de Dios o solo lo oye sin comprenderlo? Sin comprenderlo realmente. Él dice, le daré a comer del árbol de la vida. Usted recordará que en el jardín del Edén Dios prohibió específicamente a la primer pareja, Adán y Eva, comer de ese árbol. En la eternidad, ese cartel de prohibido comer va a ser quitado, no va a estar. Y todos nosotros tendremos ese privilegio de comer del árbol de la vida. No sabemos exactamente qué clase de fruto sea ese árbol, pero creemos que la oferta del Señor Jesucristo es que nos permitirá vivir de una manera extraordinaria, de una manera maravillosa. Jesucristo menciona el paraíso de Dios, que significa el jardín de Dios, un lugar que Dios ofrece. Es un jardín donde prevalece lo verde y no solamente calles de oro. El próximo domingo nosotros vamos a ver la segunda carta dirigida a la iglesia de Esmirna, una iglesia que sufrió el martirio por su fe en Jesucristo. Y con esta maravillosa reflexión en mente, quiero finalizar esta reflexión, que nosotros esperamos, como siempre, volver a contar con su presencia el próximo domingo, este jueves, este martes, mañana en oración. Y a nuestros hermanos que nos ven por medio de sus pantallas, un saludo muy fraterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta entonces, que Dios nos bendiga a todos mediante esta palabra que compartimos ahora, que es la verdadera y auténtica fuente de vida para nosotros, para la familia, para todos los que abren su corazón, para todos los que escuchan con unos oídos abiertos, atentos a la palabra del Señor. Cerramos nuestros ojos y le damos gracias a nuestro Dios. Eterno y soberano Dios, venimos ante tu presencia agradecidos por tu gran amor y misericordia, porque hasta aquí, Señor, nos has permitido vivir. Hasta este momento, Señor, no has apagado nuestro candelero, pero hemos escuchado, Señor, en esta tarde, que tú esperas de nosotros obras, porque hemos sido salvos, porque hemos sido transformados. Y nos enseñas, Padre Celestial, a no olvidar ese amor, esa pasión que hay en nuestro corazón por tu Hijo Jesucristo. Porque desde el día en que venimos a Él, todo ha cambiado, todo ha sido diferente. Aún ante las vicisitudes de la vida, aún ante los sufrimientos y padecimientos, vivimos gozosos, vivimos felices en tus caminos. No permitas, oh Dios, que nos alejemos. No permitas que nos pase como esa iglesia en Éfeso, Padre, que nos olvidamos de ese primer amor, Cristo Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesús, porque por nuestras propias fuerzas, Señor, no podemos hacer mucho, no podemos hacer nada, pero es tu Espíritu Santo quien nos impulsa, quien nos guía, nos corrige,